que grabar el review de... Agua, me dejaron encerrado el fin de semana. Ahora van a tener que hacer el review de cómo me morí. Voy a hacer esta weá. Hola, somos Imperial Review, soy Claudio. Soy Darce. Bienvenidos al review de Annabelle 2. Annabelle Creation. ¿La Película, creación de Annabelle? sí, claro, la película que está situada cronológicamente como la primera del universo del Conjuro. Pero es la cuarta del nuevo universo del Conjuro. Temida por algunos, esperada por otros. Ya vamos a ir con el review, pero primero vamos a ir con los datos técnicos de, bueno, ya saben que Warner Bros. Y New Line Cinema son los que están a cargo de este proyecto, que tiene un presupuesto de $15 millones. Podría parecer poco para un blockbuster, pero es más del doble de la primera Annabelle, Por supuesto. pero sí menos que la del Conjuro. Conjuro 1 tenías 20 millones y 40 millones el Conjuro 2. Conjuro 2, toda la carne a la Box parrilla. Office, Darce, ¿cómo anda en su primera semana? Su primera semana, $102 millones a nivel mundial, y con lo que se llama como primer fin de semana opening en Estados Unidos de $35 millones. Claro, domésticamente en Estados Unidos. Es el opening weekend más débil dentro de la franquicia del Conjuro, pero no muy detrás de su predecesora como Annabelle 1, que tenía cerca de 37. 37 millones, y el Conjuro 1, $41.800.000, más o menos 42 millones podríamos decir. El Conjuro 2, $40 millones. Sí, está más o menos bien. Como conversábamos fuera de cámara, creemos que The Nun estaría asegurada. No, Sí. no hay peligro ahí de Las que predicciones hablan que probablemente haga un dinero muy similar a la primera Annabelle, por lo menos, así que anda bien. sigue siendo un negocio hacer estas películas de Sí, el Conjuro. absolutamente. Bueno, ¿qué tal si vamos con ahora director, cast, música, etcétera, todos estos datos técnicos? Recojo eso, Darce. El director. El director es el señor David F. Sander, que lo hemos visto dirigiendo otras películas, por supuesto, como Lights Out, también de terror. Tanto el corto Como la versión. como la versión cinematográfica. Por supuesto que sí. El guionista, Gary Doberman. que fue el guionista de la primera Annabelle, la tan temida Annabelle, por supuesto, Se le da una segunda oportunidad aquí para resarcirse. hará cumplido, lo vamos a averiguar más adelante. Pero también va a ser, es importante porque va a ser el guionista de la película y Sí, mi mayor miedo. Uno de los remakes más esperados desde la miniserie que se hizo ahí, ¿verdad? Pero ahí está acompañado de dos guionistas más. Eso sí. Y también va a ser el guionista de The Nun, Sí. la siguiente película dentro del universo cinematográfico de Estaría confirmado ya, ¿verdad? Vamos con el cast. Tenemos a Anthony LaPaglia, como Samuel Mullins, Samara Lee como Pi, y Rima más encima, Miranda Otto. Esther Mullins. Ella, La hemos visto en por Reladas. supuesto, la hemos visto en la Tierra Media como Eowyn. Así es, El en el Señor Señor de los Anillos. Anillos. Tenemos a Brad Greenquist, Víctor Palmer. Lulu Wilson, que aquí una mención importante, bueno, después lo vamos a ver, una de las dos niñas que se roba la película. Sí. Linda. Linda es el papel que hace, ¿verdad? Talitha Baker. Baterman, como Janice. Janice. Sí, ella sí que es la protagonista de la película, sin lugar a dudas. Y vaya qué talento esta niña. Stephanie Sigman, Como la hermana Charlotte, Mark Bramhall, como el padre Mace. Grace Fulton Carol, y Philippa Coulthard como Nancy, Taylor Back como Kate, Lulu Safran. Tierney. Y aquí tenemos un cameíto, no vamos a decir spoilers de qué se trata el papel, pero es Joseph Bichara. Que ya lo hemos visto, es un viejo conocido dentro del universo del Conjuro porque es el compositor de Annabelle 1, por ejemplo. Sí, claro. Y usualmente es el que acompaña a James Wan en sus películas. James Wan es el productor ejecutivo de esta película. Y Joseph Bichara, como bien decías tú, habitualmente compone la banda sonora, que en esta ocasión está en manos del señor Benjamin Wolfich, quien, bueno, la última película para la que compuso música fue Hidden Figures, pero lo hemos visto también asociado al departamento de música, componiendo no directamente la banda sonora, pero sí haciendo arreglos o haciendo música adicional en películas tan importantes como... 2 años de esclavitud. Así que, Ganador al Oscar. A la tipo, mejor película. con cierta experiencia en lo que es la... Y déjame decirte inmediatamente que a mí Composición. me encantó la música de esta película. Así que
Aprobado. Aprobado absolutamente, y yo creo que Joseph Bichara también lo aprobó ahí, aprovechó de echarle una miradita mientras se dio una vuelta por los estudios. Por supuesto que sí. Bueno, Bueno, vamos con... Esta parte va sin spoilers, si no has visto la Exacto. película no tengas ningún temor, esto va rapidito para ver solamente si la recomendamos o no. Debemos decir de inmediato, mención rosa y agradecimientos a Cinejuez porque está en formato 4DX. Nosotros fuimos A sufrir. masoquistas y fuimos a sufrir. Porque ustedes saben que yo soy cobarde para el película de terror, pero soy masoquista, así que me gusta ver películas de terror. Y la experiencia no fue nada menos que aterradora y se me perforó un pulmón con uno de los golpes del asiento. Yo por lo menos la recomiendo en ese formato. Sí, yo Lugar a también, dudas. sí. Se disfruta más, sí. Va a haber terror, te quieres asustar, sí que sí, yo creo que se disfruta mucho más. Como bien dijo Darce, esta película es una precuela a todo lo anterior en El Conjuro, mostrando los inicios, bien inicios, valga la redundancia, de esta muñeca Annabelle. La película parte con un matrimonio donde rápidamente la historia, esto sin spoiler, sufre el trágico accidente y la pérdida de su hija. Dado esto, 2 años después llegan unos niños de un orfanato a Acompañarlos, en el fondo ellos quieren hacer una obra de caridad trayendo a estos niños de orfanato a vivir con ellos en su casa. mientras buscan adopción, por supuesto, los niños. Así que más o menos ahí parte la historia, donde las protagonistas son Linda y Janice, una química fascinante entre los dos personajes. Nuevamente, reconocer el talento de estos niños que son pequeñas, pero tienen una química fascinante, unas actuaciones increíbles. Y esta química entre ellas empieza a surgir efectos porque uno se preocupa de ellas y van a tener que verse enfrentadas a la tétrica muñeca Annabelle nuevamente. Como precuela de toda la historia que hemos visto en el universo del Conjuro, creo que funciona bastante bien. Abordando algunos temas de la mitología del Conjuro también, algunos pueden ser discutibles para algunos o para otros, pero me parece que sale, en general, la historia, la idea está de contar Annabelle Creation bien librada, y que tiene una atmósfera que es bastante inquietante. Bueno, la vimos en 4DX, lo cual favorece bastante esa atmósfera inquietante, con una música que acompaña bastante bien. No sé, yo no eché de menos el estilo de Bichara, un estilo muy parecido O sea, un estilo parecido. del señor Wolfich, y con actuaciones realmente sobresalientes, como dices tú, sobre todo en la parte de los niños. Absolutamente. El personaje de Linda, el personaje de Janice, realmente sobresalientes, realmente. Tú lo dijiste bien, había mucha gente que tenía resquemor de esta película por su antecesora, porque Annabelle 1 trajo críticas mixtas, pero en general la gente se desilusionó un poco porque Annabelle, la primera, fue el primer spin-off que fue inmediatamente después del Conjuro. El Conjuro 2 fue después. Claro. Así que mucha gente quedó un poco traumatizada. De hecho, cuando hicimos el review del Conjuro 2 teníamos que decir, se venció el miedo a Annabelle. Y Sí, se había roto el conjuro. exactamente. De De Annabelle aquí 1. ocurre lo mismo, yo creo que sí. Yo creo que es muy Sí. superior a Annabelle 1, por supuesto. Sí. Yo diría que la película la recomiendo para verla. Absolutamente. Me- Yo me aterroricé bastante en bastantes momentos. Como bien dices tú, uno se preocupa de los personajes, hay atmósfera, el formato ayuda mucho, eso sí. Sí, Tenemos que ser sinceros, no es 3D la película, eso sí, no, el formato 4DX es 2D. en 2D, pero yo lo pasé mal. Y eso significa que aprueba la película, así que yo la recomiendo para el cine. Si es la mejor película de terror de todos los tiempos, probablemente no. Creo que no. Pero Eh, cumple con lo que promete como película del género, ¿no? Si piensan que Annabelle, lo que pasó mucho para los críticos de la primera es que se perdió un poco el temor a la muñeca. Yo creo que aquí el director le dio un giro a Annabelle, lo mostró en facetas o en momentos oportunos donde pudimos explorar nuevas imágenes, nuevas escenas con la muñeca que fueron bastante aterradoras. Sí, tratando de recuperar un poco también quizás el estilo del Conjuro, de la primera un poco, y agregando también algunas cosas propias del señor Sandberg, Sí, le dio algo de su cosecha. un toque personal. Sin embargo, vuelvo a repetir, me parece que la película cumple, tiene algunos problemas Sí. que vamos a tratar en el review con spoilers. Principalmente aquí de lo que puedo decir, la parte adulta de los personajes, para mí en lo personal, queda un poquitito al debe por algunas situaciones que no podemos tratar aquí, porque tienen que ver con el desarrollo de la trama. La recomiendo, vuelvo a decir, sí, 4DX o lo más parecido a esto para que sea la experiencia aterradora. Lleven eso sí una almohada para que su espalda no sufra tanto con cada golpe. A mí se me perforó un pulmón, no es broma. Pero sí, si les gusta la agresividad de las salas de cine, recomendadísimo para ese formato. Vamos a la parte con spoilers. Por supuesto, vamos con el review con spoilers. Esta parte va full spoiler, así que si estás aquí, estás bajo tu propio riesgo. Si no has visto la película, te recomendamos que pongas pausa, vayas corriendo al cine y regreses aquí. Darce, ahora sí que podemos decir.
Claro, la película no es perfecta. Pero sin lugar a dudas es superior a Annabelle 1, Sí, por supuesto. de todas maneras. Tiene mucho, como bien dijiste, tiene muchas reminiscencias al Conjuro 1, en especial por el tipo de casa. Una casa grande, en lugares apartados a la urbe, por supuesto. Y yo creo que la atmósfera es buena. El ritmo, lo hablamos fuera de cámara, no es un ritmo vertiginoso, no es una cosa que no para. Sin embargo, no se me hizo larga para nada. Jamás vi la hora y sí te atrapa la película, en especial yo creo soporta muy bien el peso de la historia de los niños, Eso en sí. especial Linda y Janice. Parte la película con una escena que te engaña y que yo creo que es una de las cosas que hace muy bien el director. No es el principio, sé lo que vas a decir. Primero parte con el accidente de Vi. Ah, bueno, por supuesto, parte con el accidente. Una vez de los créditos de Annabelle, parte. Bueno, Sí, quería sí. corregirte eso. Sí, por supuesto, tienes toda la razón. Y voy a partir entonces al revés. Parte de la película, vamos a partir por la relación esta de este matrimonio, ¿Mm? que se va, que vive en esta casa de campo, un artesano que hace muñecas, ¿verdad? ¿Qué hace Annabelle? Se dedica a hacer justamente esta muñeca tipo Annabelle, que era la primera de 100, y que tiene este accidente, y me alegro mucho, aquí quería decir algo que hace bien el director también, que no se queda atrapado en esta historia de los dos, cuenta la historia de forma bastante fluida, Sí. de forma bastante rápida, y además con una escena que da pie a que avance el tiempo después, que es bastante fuerte, que es el accidente que sufre Vi, la hija de este matrimonio, que es bastante fuerte, te golpea bastante. Tú pensabas que no te iban a mostrar mucho y todo, y se ve cuando la atropella esta camioneta. Sin ir más lejos, en los trailers aparece la escena pero cortada. Sí. Aquí el golpe se ve más o menos directo. Sí, no es gore, no, pero para es nada. una escena que te da el tiempo para que te encariñes un poco con la niña y la relación con sus padres. Voy a anotar en mi agenda gore. Esto se va a tocar más adelante. Te da tiempo para encariñarte lo suficiente como para eso y para entender que era una familia feliz. Y después para entender que es tan trágico lo que sucede que logra fracturar esta familia y eso tiene consecuencias en lo que viene más adelante. Y dejo un mensaje importante a los padres: no descuiden a sus hijos, No menos sé. cuando vieron auto. Sí, no sean Juanitos. ¿Cuántos hemos visto? Luego de eso, quería decir que parte ya la historia en lo que es la trama principal de la película, ¿verdad? Con una escena que te engaña. Ujú. Y la escena que te engaña y te logra atrapar, creo yo, es por la relación muy bonita que existe entre Linda y Janice. Absolutamente hermosa escena. Y filmada desde lo que hablábamos, filmada con esta técnica un poco, o esta toma, en picado desde la perspectiva de Janice, que aparece como más chiquitita, ¿verdad? Linda a su lado, más indefensa, y te engaña, te hace creer que, por los trailers, que habías visto que había una niña que era impedida, ¿verdad? Te hace creer que Linda, se te olvida, y te hace creer que Linda es la niña impedida. O sea, a nosotros nos pasó a los dos que en un momento, viendo a las dos, soy mal fisionomista aparte, entonces yo decía, ¿quién es la niña que usaba la muleta? Y pensamos que era Linda. Sí, claro. Me engaña, porque Linda era la que venía un poco más ensimismada, por supuesto. Y Janice se ve como la fuerte de la relación. Le dice: hagamos un juramento, vamos a estar siempre juntas. Le invita a jugar: ¿por qué me gusta tu muñeca? Porque se parece a ti. Un montón de cosas que después son usadas en la película y que te crea, de partida te hace sentir empatía de inmediato por este par de niñas. Te das cuenta que no es el típico furgón escolar donde vienen 30 niños, sino que es un grupo más reducido, y donde al bajar del bus te golpea y te dice: no, mijito. La impedida físicamente era Janice, que era la que se veía más alta, por supuesto. Por supuesto, se veía Por la así. toma. Por la toma. Ahí, un aplauso para el director Un porque... grito para él de inmediato. Absolutamente, tanto la música como la técnica con que se filmó, las tomas y más el guión, todo funcionando a la perfección para poder atraparte y que tengas empatía por los personajes. ¿Y por qué partimos con esto? Porque usualmente en películas de terror uno no exige esto. O sea, es un plus. Que es lo que tiene usualmente el Conjuro. Yo lo he dicho en el review de Conjuro 2, por lo menos. El Conjuro 2, o la 1 y la 2, no han sido películas que me han aterrado, ni que he tenido que dormir con la luz encendida a la noche, para nada. Pero sí es una historia relativamente bien elaborada y que, como cine en general, usualmente cumple. Y eso se agradece, por supuesto. Y se agradece además porque era necesario, porque son estos personajes quienes llevan el peso de la trama de la película hacia adelante. No voy a ser Juanito y voy a reiterar algo para los amigos imperiales que no han visto nuestras reacciones de los trailers, pero esta película cumple con cosas bastante... A ver, cuando uno tiene una película de terror, para sentir el pánico del personaje necesitas sentir empatía. Para sentir empatía tienes que sentir Preocupación. preocupación, tienes que hacerte ver que está en problemas.
en otras palabras, sentir el mismo peligro que sentiría el personaje. Si ves una relación bonita, como una niña, a ver, sin ir más lejos, La Noche de los Muertos Vivientes, parte con una mujer desamparada en un cementerio, que se encierra, no estaba sola, pero al principio pareciera que está sola, encerrada por zombies que la quieren comer viva. Indefensa, una mujer que no puede defenderse igual que un karateca, que después parece un karateca, da lo mismo. Pero el comienzo es muy bueno. En este caso, lo habíamos dicho en los trailers, una niña impedida físicamente, que puede ser más terrible, por favor, y tener que arrancar de una muñeca asesina a un demonio, en este caso, qué complicado. Sí, yo creo que eso lo hace bien. Sí, la apuntaron bien al tener esta niña impedida, esta relación tan tierna, niñas que eran además de un orfanato, entonces que venían con cierta condición de indefensión porque se había cerrado su orfanato, venían acá a hacer una buena obra. Todos estos elementos juegan muy bien, y la típica casa, como bien decíamos antes, esta cosa muy evocando lo que te hizo sentir El Conjuro, la primera parte. La trama se va desarrollando de una manera no tan rápida, no es tan vertiginosa la película, sin embargo se va adentrando rápidamente en algunos elementos de la historia que apuntan hacia la creación de Annabelle. Ya te mostraron la muñeca al inicio, pero ahora rápidamente se desarrolla hacia mostrarte que había una posesión, no te explican de inmediato por qué, y que esta muñeca estaba oculta en una habitación de esta casa. Sí. ¿Separamos lo bueno y lo malo o vamos mezclando? Vamos separando si quieres. Ya, partamos entonces, sigamos por lo bueno entonces. La historia no tiene plot twist para mí demasiado fascinantes. Más creo que la película tiene giros, o más bien giros, sigue un camino que me gustó. Más que me sorprendió, me gustó. Para ejemplificar el hecho de Janice, que es una tremenda protagonista, vuelvo y no me cansaré de felicitar a la actriz porque qué tremendo talento para ser una niña, no desconozco la edad, mal trabajo periodístico, no busqué la edad, pero es pequeña, se nota, y tiene un talento formidable. Y la película se la banca, pero muerta a la risa, echándose dientecito y tomando sol, porque realmente lo hace muy bien. Ella, acosada por Annabelle, o por el demonio de Annabelle, tiene escenas escalofriantes, pero luego, como les digo, yo no miré la hora, entonces ni siquiera podría decirte en qué momento de la película fue, pero claramente en el segundo acto estaba en problemas, y en esa escena que salía en los trailers, que era así como yo me habría tirado para la escalera, sí, la sillita, la toman y luego la botan. Ese momento en 4DX, créanme que fue terrible, porque me pegaron una patada atrás. Ahí fue el momento probablemente que se me agujereó el pulmón. Y en ese momento dije, va a ser poseída. Qué bueno, por eso digo, no es que sea un giro, pero sí dije, no me lo esperaba. Yo esperaba que ella se iba toda la película siendo acosada, que es más o menos lo que mostraron los trailers. Y este giro, bueno, luego me engañó la película porque vuelve en silla de ruedas y no estaba poseída. Y fue como, qué oportunidad desaprovechada. Y rápidamente la película te sorprende, sí, es poseída con otra escena, bien jugada. Otra cosa importante en una película de terror. El terror no es fácil, señores, no es fácil. Hacer reír y hacer temblar a la gente son de las cosas más difíciles del cine. Así que no les digo que esto, que fácil hacer esto, no, crédito absolutamente para los guionistas y el director. Los contrastes son básicos. Y aquí en la escena donde la ponen al solcito, todo bonito, todo radiante, la toman para atrás, la encierran en este como granero que había, pum, poseída. Y lo que antes he dicho, oportunidad aprovechada, la aprovecharon. Y esto te cambia la historia. No sé si 100% para bien, pero sí me gustó. Sí, creo que más para bien. Creo que a raíz de eso, al Linda tomar el protagonismo de la película, hay otras carencias, pero en general era la película necesario. Toma un giro que me gustó para dónde fue la cosa. Sí, era necesario. Yo estoy de acuerdo contigo que la película corre suavemente por un riel que no se enreda en sí misma, no tropieza en el camino, digamos, ni tampoco entran en caminos laterales innecesarios, que a veces son muy tentadores en el cine de terror, sobre todo cuando hay otros personajes. Déjame retrotraerme un poquitito al otro grupo de niñas, porque Linda y Janice son las que llevan el peso de la película en ellos, pero también podríamos decir que hay otros dos grupos de protagonistas, otros dos grandes grupos. Uno son las otras niñas, podemos decir. Otras cuatro que están. Las otras cuatro dos que son, mayorcitas, exacto, y dos más chicas. Que tenían una relación un tanto conflictiva con Janice y con Linda, que eran un grupo aparte, ellas dos, y las demás no las veían muy bien, eran un poco más grandes también, entonces tenían otros intereses. Pero sobre todo con Janice. Linda era más porque ella
No por la su dejaba relación sola, con Janice, pero en realidad. ella era incorporada fácilmente en el grupo. Ahora, ahí esta relación creo que faltó un poquitito de desarrollo en eso. Está bien esta rivalidad, pero no se profundizó. ¿No íbamos a hablar de lo bueno? No se profundizó en ello. Entonces pienso que hay una cosa buena y mala. No caer en la tentación de hacer para cada uno de los personajes secundarios una historia lateral. Sí. Pero por otro lado ya lo vamos a abordar, que faltó un poco como grupo para lo que venía después y el equilibrio que se requería después en el guión, desarrollar esta rivalidad y poder resolverla de una mejor manera. Por otra parte está el grupo de los adultos. Me gustó el papel de la hermana Charlotte. Ujú. Encontré que era un buen papel, llevaba adelante Se notaba la preocupación de ella hacia la niña y el amor que sentía por ellos. y era necesaria también para contar la historia un poco de lo que pasaba en el orfanato, esta sensación de urgencia, que no podían huir de la casa porque si se iban no tenían a dónde ir, etcétera. Y por otra parte está la señora Esther y el padre de Vi, no recuerdo el nombre, Da lo mismo, los padres de Vic. Sir Mullin, que sí, creo también está bien tratado eso. No se entró también en la tentación de sobreexplicar qué es lo que había pasado. Mostraban a la señora Esther, desde el principio decían que le iba a ver poco. Se veía como una figura un poquitito inquietante y misteriosa. Te daban ganas, enmascarada, te daban ganas de saber un poco más. Incluso tiene una escena de terror entre medio, que finalmente te das cuenta que no había sido ella. Y eso me parece que está bien tratado. Súper. Para llevar la historia adelante. Hasta que, y aquí entro un poco en el tema, hasta que se produce este quiebre que dices tú, que es cuando Janice pasa de llevar el peso de la historia a Ser la villana. a ser la villana. ¿Por qué? Porque se está tan sobre los hombros de Linda y de Janice, y que lo hacen de forma tan magistral la trama, llevar adelante la trama de la película, que cuando sacas una de las dos protagonistas y debiera haber un equilibrio, Linda queda más sola. alguien que reemplace eso queda un poco más sola y no hay un elemento. Y aquí hago la comparación con el Conjuro 2, donde también tenemos unas niñas y adultos, que está un poco más equilibrado en ese sentido cuando hay algunos de estos giros necesarios de la trama. ¿Mm? Sin embargo, creo que no pierde ritmo la película. Creo que es un problema menor, vamos a ahondar quizás un poco más en eso, pero es llevado hasta el final y me gusta mucho que eso es llevado hasta el final de una forma trágica. Vamos a abordar eso también, quería decirlo, dentro de las cosas buenas. El ritmo, el final trágico, y que creo que, después podemos ahondar en eso, pero creo que es el primer bad ending, el primer final no feliz que tenemos dentro del universo del Conjuro. Es engañoso porque el final de la historia de los protagonistas es el típico final del Conjuro, que yo siempre lo he dicho, no me gustan los finales felices, es una película de terror. No obstante, como bien dice Darce, la escena siguiente, que es el verdadero final de la película, nos cuenta que Janice terminó... Esto está con spoiler, así que Sí, ya, claro. era la niña que aparece en la novela primera. Dos cosas rápidas antes que se me olviden. Qué bueno el link, la conexión de esta con la primera novela. Porque con las malas críticas perfectamente podrían haber hecho vista gorda. De hecho, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero cuando yo supe que Annabelle Creation fue como en la Annabelle primera, nos muestran supuestamente el cómo Annabelle, la muñeca, es poseída por el demonio. Por este evento que hay con esta secta. Con esta secta. Entonces yo dije, ¿qué vas a tener que explicar? Salvo que quieras tapar con una mano el pasado, que es válido. Y claro, aquí te hacen la conexión al final de la película y me pareció correcta. No quiero dar ejemplos, pero hay muchas películas que de pronto uno dice, ¿pero qué te costaba esforzarte un poquito más, y con una escena podías hacer algo bien? Y aquí lo hizo, la película, así que se lo aplaudo. Segundo, el gore. Hablando de esas escenas escalofriantes, debo admitir, a mí me gusta el cine de terror, pero soy cobarde y no suelo verlo demasiado, así que si me equivoco, me perdonan. Pero de mis recuerdos, porque yo he visto por supuesto todas las películas del Conjuro y de Annabelle, todas en el cine, no las vuelvo a ver demasiado recurrentemente, porque soy cobarde. No recuerdo una película igual de fuerte. En algunas escenas, Sí. en particular, por ejemplo, la muerte de la madre de Vi, que Esther. estaba cortada por la mitad. Sí. Y lo muestra. Y que después reaparece, también cobra vida una vez muerta, también se arrastra. Sí, es que hay escenas potentes. El ojo también. Sí, un sí, poco. cuando se saca así, yo creo que... Los dedos, que le empieza a romper los dedos a... Sí, yo creo que no hemos visto... No me recuerdo yo haber Yo no visto- recuerdo por lo menos pensar en El Conjuro como una película gore. Y aquí, no es que la película sea gore, Annabelle 2, pero tiene escenas fuertes. Y se agradece. Ahí está, sí, ahí está
yo creo el buen trabajo del señor Sandberg, del director, de haberle puesto su mano, digamos su visión y su toma sobre el universo del Conjuro en esta pasada, haciendo esta eco del Conjuro 1, pero agregando y poniendo un poquitito, subiendo las apuestas con lo fuerte de las escenas. Y sin abusar. Sin abusar. Sí, eso fue algo que también creo que hizo bien, porque hubo un momento en la película en que pensé que se podía transformar en una película un poco de slasher. Con la escena esta de el espantapájaros, dije, pucha, porque también hay algunos personajes que toman algunas decisiones clásicas de las películas de slasher. Absolutamente. Entonces dije, pucha, no se vaya a transformar esto en un Viernes 13, en una masacre de Halloween. No, afortunadamente mantiene el tono dentro del universo del Conjuro. Y otra cosa que se me quedó en el tintero con respecto a lo bueno de la película es la mitología. La mitología del Conjuro, un poco tocando lo mismo que dices tú, que se logra mantener dentro del mismo universo. Enlazando bien con la película que viene después y explicando bien los orígenes, porque se llama Annabelle Creation y tú esperabas un poco igual que te explicaran por el título eso, aunque puede ser un truco marquetero, pero aquí en realidad el marketing está al nivel de las expectativas, el marketing y las expectativas están al nivel de lo que te entrega finalmente la película. No voy a entrar en esos temas, por favor, pero para mí yo voy a tomar eso en cuanto a Creation, solamente en cuanto al nombre. Es que hubo una discusión antes, esto está en internet. Voy a tomar eso y me voy a pasar al lado oscuro de la fuerza. La mitología del Conjuro creo que fue uno de los problemas que tuve yo con la película. Show me again. I can show you the ways of force. Esto, a ver, yo lo entiendo, porque una película de terror también lo potente no es... A ver, muchas veces en películas blockbuster en especial se cae en lo visual y se pierde a veces un poco el fondo de las escenas. Recordemos que en el cine tienes un tiempo limitado y cada escena tiene que servir para algo, para contar la historia final. En el terror se perdona mucho más eso. Y puedo entender por qué se toman las decisiones que se toman. Y quizás no esté mal, pero yo al menos no lo comprendí bien. Las diferencias de niveles del demonio. Y en esto voy a citar a un maestro muy sabio que dice: If so powerful you are, why live? Episodio 3, por supuesto, de Star Wars. A veces tan poderoso que era el demonio, por ejemplo, de hacer pedazos me encantó la escena, pero otras veces se ve como no le puedo hacer daño a las personas. Darse fuera de cámara me dijo que quizá una explicación podría ser el tema de la fe, porque es un demonio, por supuesto. Un alma un poco más pura de los niños. Recordemos que los padres de Vi hicieron prácticamente un pacto con el demonio. No fue un pacto del demonio, pero dijeron que se entregaran a lo que fuera. Exacto, habían hecho como jurar como lealtad a lo que fuera que les trajera de vuelta a Vi. Así que, claro, ya estaba como con un alma un poco más... Podría ser, pero no obstante, a la hermana Charlotte igual la levanta con los poderes de la fuerza y la tira contra... Entonces, hay cosas que uno dice, sí, visualmente son súper potentes, pero luego, por ejemplo, estaba subiendo en esta especie de elevador que es como para la ropa, para... Claro. ¿Entiendes? De servicio. De servicio, exactamente. Muchas gracias. Y Janice, o el demonio con el cuerpo de Janice, toma un poco con los dedos y luego muestra los dedos como del demonio y le pega ¡ay! Y como que el demonio la suelta. Entonces, sí, es un poco varía en la facilidad. En el fondo es eso. Sí, la facilidad para encontrar a veces algunos personajes donde están ubicados, después parece que no los puede encontrar. Entonces, como, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás dentro del universo del Conjuro hace falta un poco más un Star Wars Story Group, así ¿qué puede hacer el demonio y qué no? Un Conjuro Story Group, no sé, como para decir cuántos tipos de entidades demoníacas hay, o entidades paranormales, y cuáles son los poderes en el fondo y cómo se manifiestan en cada situación, o dependiendo de quién es la víctima. Por eso les digo, quizás hay una explicación a eso y yo no la comprendí, pero a mí me chocó bastante. Por ejemplo, en la escena del granero, que tú bien decías que parecía slasher, afortunadamente no fue para esa dirección, pero mostraba un poco en un momento era omnipresente el demonio, porque estaba en dos lugares al mismo tiempo, con el cuerpo de Janice en la casa y en el granero por otro lado como el espantapájaro, pero otras veces no podía encontrar a Linda. Entonces esas cosas me chocaban un poco. Por algún momento pensé que la película me podía sorprender con algún giro extraordinario, que me dijera eran dos demonios o no era lo que pensábamos de un comienzo, pero no.
Así que en ese sentido me hizo un poco de ruido hablando de la mitología del Conjuro. Ahora, esto no es ni cercanamente la primera película en la que pasa esto. No. Actividad Paranormal lo suele hacer siempre. O sea, la película parte con un... Hola, te estoy molestando, y luego te parten por la mitad. Sí. O sea, pasa. ¿Sí? No es que sea un pecado de Una esta película. explosión de poder repentina. Lo dije antes yo y quería retomar lo del equilibrio, esto del grupo de niñitas y su relación, el balance. Son más bigger. Sí, que está de moda la profecía del elegido, pero aquí tiene más bien que ver, como había dicho yo, con el grupo de niñitas versus otras, versus Janice y Linda, que su relación me parece que podría ser un poquitito mejor aprovechada para lograr un equilibrio cuando Janice se pasa al lado oscuro de la fuerza, ¿verdad? Cuando Janice es poseída, sobre todo por esta escena que comentábamos fuera de pantalla, esta escena en que Linda va y empieza a comentarles lo que Janice veía a esta niña muerta, que había fantasmas y todo, y una de las niñas, no me recuerdo si es Nancy o Kate, una de las dos que Las más grandes. de las más grandes, que al principio era de dejar mucho más por fuera a estas niñas, empieza a ceder, y después del episodio que tienen con este aparente ataque de Esther, dice, ¿y tú crees que es fantasma? ¿Crees que es muerto? Y ahí llega la otra y dice, no, tú te vas sola. Ahí me hubiera gustado que hubiera sido mejor explotado como para unir al grupo, decir, mira, no, somos una sola, o estamos todas unidas o no. Le hubiera dado un poquitito más de equilibrio a esta relación que pierde Linda con Janice, y que a ti te gustaba mucho. Me decías que esperaba que fuera poseída en esta caída de la escalera, pero te gustaba después, me decías, por la escena que venía después, que era muy tierna entre las dos en el sillón. Absolutamente hermosa. Que le da más peso al momento en que después poseía y se separan. Entonces ahí faltó un equilibrio. Sí, es que, a ver, quiero ejemplificar, o sea, dejar claro esto para los amigos imperiales. La mayoría de los errores que hemos encontrado, porque obviamente tenemos reunión de pauta antes y más o menos sabemos lo que vamos a decir, no son que sean tan graves como tal, sino que hubiese hecho que la película hubiera sido mucho mejor. Exacto. Van más por ese lado, porque ahora vamos a empezar a decir hartas cositas. No crean que no se queden con la idea de que la película es mala por esto, sino que son cosas de if, que hubiese pasado sí. Sí, eso es lo que te hace la diferencia entre una película de terror que es entretenida, que la vas a ver y vas a lograr lo que quieres, de asustarte y todo, y estar entre los clásicos del horror de todo. Absolutamente. Eso. Quiero retomar la idea de las niñas porque, nuevamente, como potencial desaprovechado, la relación de Janice con Linda, que lo hemos hablado largamente ya, relación preciosa y todo, pero sigue faltando más consecuencias. La película tiene consecuencias en muchas cosas, eso sí, hay películas que jamás tienen consecuencias en las cosas que hacen, pero en este caso habían cosas muy desaprovechadas, como bien decía Darce. Ni siquiera tomando en cuenta el tema del resto de las niñas, que eran 4 que podrían haber también haberse aliado más a ella, quizá hubiesen complementado un poco la falta de Janice en el lado del Lightside, pero me faltó más incluso entre Janice y Linda a la hora del cambio, porque esa escena que bien me recordaste me fascinó cuando ella está inválida prácticamente en el sillón. Empiezan, no sé si estaba llorando, una escena que de verdad en otro contexto me puede haber hecho hasta llorar porque es muy emotiva. Sí, se ponen como conmovedora igual, sí. a conversar diciendo no importa lo que vaya a pasar, las cosas que vivimos van a estar siempre en nuestros corazones, algo por el estilo, pero muy nadie nos puede quitar en el fondo lo que ya vivimos. Muy bonito. Pero donde creo que la película, de nuevo, no es que cometa un error grave, sino que me hubiese gustado que fuera distinto, es cuando ella es poseída por el demonio, nunca más se ve a Janice. No. Nunca más, solamente el demonio utiliza frases que había dicho Janice antes, como por ejemplo la muñeca. Se parece a ti porque lo estaba así como machacando. Lo que más me gusta es que se parece a ti. Pero nunca más volvimos a ver algo tan clásico como películas del exorcista o cosas de este tipo, que es como una lucha todavía para no ser poseído. Cuando tú ves al protagonista detrás, dices, ayúdame o mátame o... Exactamente, eso yo creo que abandona, déjame aquí, sálvate tú. Eso hubiese jugado un papel mucho más emotivo a la hora del clímax de la película y a la hora de la resolución. Sobre todo, fíjate, para aportar a eso, porque esta historia finalmente, fíjate que eso es una suma, un plus, creo yo, que le da el guión, termina siendo hasta el inicio de Annabelle, termina siendo la historia de Janice. Termina siendo la historia de Janice, que es una historia trágica. Absolutamente. O sea, ¿cuánto más trágico haría esta historia más emotiva el hecho de haber visto, por ejemplo, cuando es encerrada en el closet
por la hermana Charlotte, y le pone el rosario, ¿verdad? Y la encierra. Haber visto, tal cual como en otras películas hemos visto el demonio sosteniendo a la muñeca de Annabelle cuando se mueve, haber visto aquí detrás al demonio y haber visto a Janice indefensa en manos del demonio tratando de luchar, y la hermana dice perdóname, y tú dices, oye, encerró a Janice con el demonio en el armario. O sea, imagínate la tortura de la pobre niña estando encerrada Y con el después demonio. y después no la ves sino hasta que ya la van a adoptar, y está poseída después en la vida adulta, cuando ya todos sabemos lo que pasa en Annabelle 1 y muere de esta manera tan trágica. Eso creo que lo hubiera sumado un poquitito más, lo hubiera hecho más emotivo, Sí. y también te hubiera pegado más fuerte, como dices tú, como eco de la relación que tenía con Linda. La exprimes un poquitito más, Sí. la naranja ahí de... O cosechar un poco mejor lo que sembraste, porque realmente sembró cosas muy importantes en la película y algunas cosas que no cosechó de la manera correcta, creo yo. Otra cosa que me molestó bastante de la película, no me alcanzó a sacar de la película porque no, insisto, me quedé con un buen sabor de boca a la hora de salir de la película. Sí. Pero los personajes, a ver, esto de nuevo, como receta, yo por lo menos me siento más identificado con alguien que haría lo que yo haría. El género slasher, que es una variable del terror, por supuesto, usualmente los protagonistas son lo más estúpido que puedas encontrar en la vida. Ya lo hemos dicho, unos ejemplos de slasher de nuevo para los amigos, que ya lo dijimos, pero Viernes 13, Pesadilla en la calle Masacre en Texas, Masacre en Texas, que son Halloween. el típico personaje Scream. que se tropieza, se le cae Sé lo que hiciste el el año arma, pasado. le pega al villano y deja el arma tirada, ese tipo de cosas. Absolutamente. Sin ir más lejos, aquí en la escena, siento un disturbio en la fuerza, la escena del granero que tú pensaste que podía evocar un poco el slasher era justamente porque la niña estaba tratando de que no se apague la luz. Hay un demonio atrás tuyo que te quiere matar y estás pensando en que quiero morir con la luz prendida. O sea, Dios mío. Mátame con la luz prendida. Y así pasaba muchas veces. Janice creo que fue un gran personaje, pero hacía cosas que me hacían sentir poca empatía. O sea, en el tráiler, no, en un clip me parece que sale cuando la encierra la muñeca y luego se abre la puerta. No estoy seguro si lo vi igual, pero aquí por lo menos le pone llave y la Sí. puerta se abre. O sea, yo ahí salgo, pero... Sí. Una vez la pone, se abre, le pone una segunda vez y ahí se abre, y eso es, son niños. O sea, yo cuando niño No, ya salió, pero... habría salido corriendo. Eran los Pero niños, la estos son ventana. los niños más valientes que existen, porque Y, a ver, se podría perdonar un poco si es que hubiese un tema más como de investigación, de misterio, quizás que quiero salvar a Vi, que Vi me pide ayuda. Se podría entender más, pero hasta ese momento de la película no se sabía de eso, así que no era el misterio, no era la razón. me aparece en la misma escena una sábana caminando y después sale y no hay nadie. Entonces, me pasa eso. Esa escena es clave, la guinda de la torta. Ella ve por la ventana que viene el padre de Vi. Y a esa puerta no podía entrar porque le habían dicho que no entrara. Ella sabía que estaba pecando. Ella al ver la amenaza de que lo vea el padre, se asusta. Válido, es un niño, sí, perfecto, está haciendo una maldad. Pero claro, te das vuelta y ves esta sábana que desaparece. A mí me importaría la nada misma el padre de Vi. Sí. La nada misma. Y la niña como que se va a acostar asustada para que no la descubran. Entonces esas cosas... El caso de Linda hace lo propio cuando le golpea a la muñeca con esta pistola que tira una pelotita y la muñeca mueve la cabeza. Oh, Dios Yo mío. me pasa eso también. Y se quedaron harto rato en la tiro por pieza. ventana. De hecho, te puedo contar una anécdota. Sí, pues por supuesto. Les puedo contar una anécdota de amigos de Imperio Reviews. A mí me pasó eso. Se lo juro. Mi madre una vez llegó hace años, largos años atrás, llegó con una muñeca que era de su infancia. Una muñeca como de porcelana. Y nunca me han gustado Y esas nunca me han gustado. muñecas. Y no se le ocurrió nada mejor que sentarla en el sillón del living de mi casa. Yo era más pequeño, por supuesto. Y la sentaron acá. Yo soy la muñeca. Y yo estaba viendo televisión en el living de mi casa con la muñeca al lado. Tú eres Claudio Ren, yo soy la muñeca. Y en un momento estaba viendo televisión, mi madre estaba en la cocina, me acuerdo, en un día dominical probablemente, donde estaba toda la familia reunida y todo, pero yo estaba más o menos solo en el living. Soy Claudio Ren viendo televisión. Y de pronto siento un ruido por allá. Ah, y la muñeca en esta posición, ¿ah? Ah, no, pero La yo estoy viendo televisión. Y sientes el ruido por allá. Vuelve a dar tu vuelta. Y la muñeca me estaba mirando, se lo juro. El pánico que me dio en el momento, Piedad. es que, ¿sabes lo curioso? Porque no actué o no reaccioné como pasa en las películas de terror, que es el típico ¡ah! O salís corriendo. Entré un escalofrío como Tommy Jerry, cuando entra así como tiritones. Y no me salió la voz, que
No, el pánico es tan grande que no... Debe haber sido poco tiempo, pero se me hizo eterno. Debe haber sido, no sé, un par de segundos que reaccioné y salí. ¿Y volviste corriendo. a la misma habitación a sentarte al lado, no? De la Por supuesto muñeca. que no. No, y de verdad, el pánico que uno siente en una situación así es enorme. Y estas niñas, como bien dice, les pasó lo mismo que me pasó a mí. Sí. No, yo me tiro por... De hecho, cuando dijo quiero tu alma y se transforma, yo me tiro por la ventana. Chao. Está cerrada la puerta, me tiro por la ventana. Entre morir por un demonio y morir, prefiero tirarme por la ventana. No, y de hecho, Linda, en muchas situaciones, cuando estaba en este elevador de servicio, que también decía yo, ya me habría matado. O sea, eso es distinto porque eso podría ser ella valiente, superviviente, bien. ¿no? Pero los Eso- niños con menos instinto de supervivencia del Sí, mundo... pero algunas situaciones. había muchas situaciones que ya era demasiado, que ya el límite entre la valentía y la estupidez es bastante frágil. Y yo creo que aquí está más tirado para la estupidez. Y el padre de B, el señor Mullins, creo que es el apellido, Sí. ahí lo encontré un poquitito inconsecuente. Cuando le cuenta... Claro, cuando Linda le cuenta de que había visto a la niña, dice había visto a su hija muerta, Janice. Un paréntesis, para que no vean que todo es malo. La construcción para esa escena estaba muy bien. No, porque muy bien. había hablado con su esposa y le había dicho embrace Justamente eso iba a decir. en español. Abraza la experiencia. Claro, es como aprovecha de que están estas niñas aquí y disfrútalo. Entonces Ajá. el caballero antes como que la ve un poco en sí misma linda, le pregunta qué hace, confía en mí y ahora viene Es como lo que se hace. entrégate a la experiencia. Y claro, bueno, él lo vemos en una escena anterior justamente que está haciendo una cruz Ujú. y le dice a su esposa, su mujer, quizás fue mala idea traer a estas niñas acá porque está esta maldad encerrada en esta casa. Cuando todavía no se explicaba que... Exacto. que- Cuando que- dice quizás, que fue justo después de lo que pasa con Janice, dice quizás no se cayó de las escaleras, quizás esta maldad se ha vuelto a despertar aquí, se ha liberado nuevamente. Y después, claro, cuando Linda le cuenta, él en vez de retrotraerse y decir, parece que de verdad está aquí el demonio suelto, que además él lo había visto porque por algo estaba encerrado ahí, por algo habían llevado unos exorcistas, o por algo sea, estaba... a su mujer le había... Exacto, le había sacado un ojo y la mitad del rostro. La primera reacción que tiene es decirle, no puedo haberlo visto porque mi hija está muerta. No, es que las muñecas están cerradas. Really? Entonces ahí creo que, Sí. que faltó un poco, nuevamente digo, para balancear esta relación, como que apareciera como una figura más protectora, como lo era Janice para Linda, una figura más protectora, apareciera, pensás que era limitada, apareciera en ellos como una figura más... Y vamos a investigar o ustedes traten de salir y ahí van a quedar encerrados. Eso Sí. son detalles en todo caso dentro Sí, de la porque- película. Porque la película inmediatamente después muere el caballero, así que tampoco tiene tanta repercusión. Pero sí se nota como forzada la reacción o poco creíble. Ahora son detalles. Sin ir más ¿no? lejos, lo otro que me pareció... Esto sí que es detallito, esto no, netamente ya ponerme quisquilloso. El demonio, que ya lo habíamos visto en la novela en todo caso, y lo habíamos visto más, está bien tratado. Muchas veces cuando se ven los ojos, cuando elimina de hecho al caballero... Se oscurece la habitación. Cuando pero- se empieza a transformar Janice, como en la oscuridad de la sombra, y se ven solamente los ojos subir de tamaño, es bastante aterrorizante, escalofriante. Al estilo de Lights Out, ¿no? Ah, estilo de Lights Out. Pero había unas pequeñas escenas donde yo creo que mostraron un poquito de más. Que es inconsecuente, no, porque ya habíamos visto el demonio en Annabelle. Pero de hecho, caminó por el techo en Annabelle, así que probablemente eso es lo más discutible de la película. Creo que a veces menos es más, en especial en el terror. Sí. Es mucho mejor jugar con el misterio, con los sustos que... Con Ahora, la la película expectativa. lo aborda bien en la mayoría de las escenas, porque muchas veces se juega con la oscuridad y no sabe dónde vienen las cosas. Así que en eso bien. Pero hay un par de escenas que creo que se le pasó un poquito la mano y vimos al demonio más de lo que yo hubiese querido. Pero son detallitos, absolutamente. Cosas que también hacen bien, bueno, cosas que son discutibles, que te pueden gustar o no dentro, si ya la viste, estás acá, ya sabes, de los pequeños cameos que tiene esta película. Ah, aparte, ¿el demonio quién era? Bueno, el demonio es Joseph Bichara, que es el compositor de las bandas sonoras de el universo del Conjuro. Y es como El el compañero- compositor, claro, el compañero fiel de James Wan. Compañero inseparable ahí, el Sancho Panza de James Wan de sus bandas sonoras. El cameo de la monjita en la foto. Ahí tenemos opiniones diversas. A mí me gusta en realidad, A mí pero no. puede ser que te haga ruido, yo no entiendo. Sí, no me gustó. De nuevo, es que aparte que en su momento fue el tema de los ojos que brillaban, pero luego lo vimos de nuevo en la fotografía de Vi con Annabelle, luego lo vimos en los ojos que era el del demonio, entonces era como too much.
Claro, eso es el guiño para la conexión de universos. Pero no es lo peor que he visto en la historia del cine, sino pregúntenles a Apocalypse de la Guerra de los Simios. Vomitivo ese guión. Sí, por supuesto. No me gustó, ¿qué te voy a decir? Sí, bueno, aquí para Hay los otro que gustos, me es importante. para los gustos los colores. Y ese sí, yo creo que lo hicieron con la sutileza necesaria y que quedó muy bien. A mí me gustó Annabelle, La original. la O sea, The Real. no creo que sea la real. No creo que nadie se atreva a llevarlo a un set ni las consecuencias podrían ser Yo no desastrosas, yo no lo haría. pero es el modelito o la muñeca tal cual era la original. Así Que ustedes la pueden todos ver. saben que es mucho menos aterradora que la que usa en la película. Sí, y para mí eso igual es más aterradora, porque una muñeca que se vea normal y de repente sale endemoniada. Sí, de hecho, ojo que en la película juega un poco también cuando se mueve el Scarecrow, el espantapájaro. Me gustan esas cosas. ¿Sí? No, si hubiesen abusado quizás nuevamente habría sido malo, pero como le gusta darse ahí el cocinando con darse, creo que en las medidas justas. Sí. Creo que los ingredientes estaban en su justa medida. Sí, me parece que está bien cocinada la película, me gustó. Encuentro que calza bien dentro del conjuro, quita un poco los miedos que había a seguir dentro de este universo. Sí. Y también busca capitalizar quizás un poquitito para el futuro. La hermana Charlotte, no sé, bueno, para todos los amigos que ya la vieron, saben que tiene una escena final esta película, Así es. post crédito, que es una escenita en realidad, como casi nuevamente mostrarte a la monjita, O sea, es decir, se viene, recuérdenlo. exactamente para mostrarte que viene de Nan. La hermana Charlotte, que había estado en este convento en Rumania, ¿tendrá algo que ver? ¿Irá a aparecer en The Nun? ¿Tendrá Mira, algún...? debo admitir que conocimiento del guión de la película no tengo idea. Desconozco si es que habrán noticias de en qué fecha, porque recordemos que esto siempre vamos máxima precuela, entonces nos vamos cada vez más al pasado. Así que desconozco, pero podría incluso jugar un rol, quién lo sabe. Es posible, así que apuesta también hacia el futuro con la, Sí. con la película. Vamos a la prueba de la blancura. Vamos a la prueba de la blancura. Lord Darcy. ¿Qué es la prueba de la blancura? Pues la prueba de la blancura, pero orgullo, pero la prueba de la blancura es, tú vas a ver al cine la película, vas una segunda vez y te gusta igual o más, asumiendo que te gustó la primera vez, claro. Claro. Pasa la prueba de la blancura para ti, Claudio Ren, A ver, nuevamente. Annabelle Creation. La película me gustó, lo pasé pésimo, recomendadísimo en 4DX porque realmente lo pasé mal. Es que la sala es muy invasiva y para cine de terror, esto lo contaba ya, allá va Claudio Rey. Yo fui a ver Actividad Paranormal 10.000, desconozco ya cuál era la que vi, y que la vi en 4DX, esta era 3D, eso sí, y lo pasé pésimo. Pésimo. En la sala hubo un momento ya de risas, pero risas esta ya así como, por favor, paren, porque nos tenían mal, nos tenían a todos así con los pelos de punta y era así, tiempo. O sea, vamos a morir. Y luego salgo, y yo salí aterrorizado de la película, que, en otras palabras, me había gustado la película, y empiezo a ver la crítica, la crítica le hicieron pedazos, parece que era una porquería de película. Pero la sala es tan potente en ese sentido que cumplió su cometido. En esta película yo creo que argumentalmente la película es contundente, o sea, yo creo que si la veo en un formato normal igual la voy a encontrar aterrorizante. Probablemente con menos susto y menos dolor físico. Pero a pesar de eso, el terror es muy complicado repetir la fórmula. En otras palabras, la prueba de la blancura es decir, si la veo de nuevo me tiene que gustar lo mismo, cosa que no es fácil con ningún tipo de película. Claro. Así que yo creo que no. Para probar. Sí. Netamente porque, ojo, no hay demasiado plot twist, no hay... Hay cosas que podría encontrar buenas algunas cosas de nuevo, sí, por supuesto que sí, porque la relación es bonita, los personajes son queribles, sí. Pero yo creo que va a ser muy muy difícil que me guste lo mismo, así que yo creo que no prueba. Sí, para mí también reprueba la prueba de la blancura. Por las mismas razones. En realidad es difícil para una película de terror también en eso, Es difícil, son difícil. porque apuesta mucho a la sorpresa, a estos sustos. Nuevamente, los el giros, terror y la cosas. comedia. Difícil de lograr su cometido y muy difícil que te vaya a gustar más incluso o lo mismo la segunda vez, porque si te reíste la primera, te hace reír, a lo mejor te hace reír la segunda, pero menos. Bueno, tenemos la prueba de la piratería también. Entonces, la prueba de la piratería, ¿qué es? De la piratería, quiero decir, es si tú la película te la regalan, la ves en la televisión, alguien se la compra y no le gustó y dijo, toma, ahí tienes el Blu-ray, si la ves o no. Absolutamente aprobada. O sea, esta película, de hecho,
insisto, la recomiendo para que vayan a 4DX al cine. Sí. Es una experiencia aterrorizante. Obviamente en televisión puede gustarte lo mismo porque la historia es buena. Sí, es entretenida. Cumple como película de terror. Y Así si que- te gusta El Conjuro, creo que cumple y es un retorno desde Annabelle 1, los miedos que tenían y todo, es un retorno hacia la historia original en un buen sentido. Y dándole algún toquecito, creo, personal, con estos toques a los Lights Out que decíamos, Sí. y un poquitito más de gore quizás de el director Sandberg. Sí. Vamos a las estrellitas de la muerte, Darcy. Estrellitas de la muerte. Aquí Del se 1 ve al 10. la hora de la verdad. Tun, 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 tun. ¿Cuántas estrellitas de la muerte le colocas a Annabelle Creation? Annabelle Creation le pongo 6,5 estrellitas de la muerte. Como 5 estrellitas de la muerte. Miren ustedes. Es una buena nota, ¿eh? Sí, De es una una día, buena. por supuesto. O sea, Pongo 6,5 estrellitas de la muerte. Para mí es una buena secuela de Annabelle, o precuela de Annabelle, pero me parece que El Conjuro 2 es una mejor secuela del Conjuro 1. Me gusta un poco más. Creo que Annabelle Creation, sin embargo, es una película que vas a disfrutar. Si te gusta, te vuelve a decir el universo Annabelle y te aporta lo necesario para la mitología de este. absolutamente. Yo voy a dar mi argumento primero antes de decir la nota. La película se nota, como bien decíamos a lo largo de todo el review, se nota el ambiente, la mitología del Conjuro. Y Annabelle, no por nada se hizo tan popular rápidamente. Annabelle, recordemos que sale como en la primera, en la introducción de la primera Conjuro. Así es. Y luego sacó su primer spin-off, que claramente no dejó a todos muy contentos. En esta creo que sí se aprovecha la muñeca, creo que volvimos a temerle a Annabelle, cosa que es un yumbito para el director, por supuesto. Creo que es aterrorizante. A mí por lo menos siempre me han dado miedo de los muñecos. No tanto como los payasos, por eso le tengo más pánico todavía, pero creo que es algo... En otras palabras, las películas de exorcismo y todo eso me tienen un poco... Está sobreexplotado el tema. Y el Conjuro se basa en eso, la mayor. Sí, claro. O sea, son Las casi posesiones todas infernales. posesiones demoníacas. Así que, y le dan un giro y lo hacen nuevamente apetecible para el paladar de un cinéfilo de terror. Así que creo que se toma algo muy entretenido. Le falta un pelito para ser magistral y le doy 6,5 estrellas de la muerte. Ah, mira tú. ¿Sí? Estamos de acuerdo en esta Eso ocasión. me dio risa porque la nota que había pensado yo. Bueno, amigos imperiales, espero que les haya gustado el review y queremos también sus opiniones con respecto a esta película. ¿Les gustó más que el resto del Conjuro, más que el Conjuro 2? ¿Piensan que es peor que Annabelle la primera? Encontraron una porquería, no se asustaron nada. ¿Qué les parecieron las actuaciones de estas niñas, talentosas niñas que hacen el papel de Linda y de Janice? Y además hacer el recuerdo de que se nos viene It y que hay fe en el señor Doberman que participa en el grupo de guionistas de It, de que creo que aquí dio un paso en la dirección correcta en el universo del Conjuro. Espero también, por los trailers que me han convencido, por que se están apegando, este signo de que se están apegando un poquitito más a la obra de Stephen King, de que It nos sorprenda para bien y que sea la película que estamos esperando. Y se vendrá además, porque It viene cerca de Halloween, se vendrá posteriormente, un poquitito después. Ojo que también en octubre viene Stranger Things, la segunda temporada. Viene la segunda temporada de Stranger Things, viene en septiembre It, octubre Stranger Things y viene Halloween, entonces para un mes, una cosa así, un poquitito menos. Y vendrá nuestro video, por supuesto, con los recomendados de Halloween Así es. para que te asustes. Así que si te gusta el terror, atento, hay más terror durante el año y estaremos ahí recomendándote para los sustos. ¿A quién no les pasa que llega Halloween y dice quiero ver terror, pero no quiero ver el terror que sale en televisión? Veo Netflix y hay tanta variedad de películas, abro el computador y veo tantas películas. Exacto. Y si quiero alguien que me recomiende algo, nosotros les vamos a dar unas recomendaciones de películas de terror porque vaya que somos cobardes y vamos a recomendarles el mejor terror que puedan encontrar. Bueno amigos de Imperial Reviews, como dijo Darce, coméntenos qué les pareció la película, denle like al video si les gustó, suscríbanse a Imperial Reviews y que la fuerza Estoy con ustedes siempre.